Hola, ¿cómo están? Estamos acá en un lugar muy emblemático, muy místico, ¿por qué no decir? Porque la verdad que se respira mucha mística. Es algo muy especial en la historia del automovilismo argentino. Estamos acá porque el 25 se cumplió un aniversario de alguien que está en los corazones de todo el público del automovilismo y también, ¿por qué no?, de toda la Argentina. Pero estamos acá con una gran persona, historiador, periodista, maravilloso, que conoce de una manera increíble toda la cronología y nos puede contar mejor de qué sucedió un 25. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un 25 que trae, para los que vivimos esa época, recuerdos por un lado lindo porque había automovilismo en San Nicolás en un momento que se corría en ruta y en San Nicolás rutas muy largas, en otros lados no había. Encontrar un pentágono como fue este, de fabricaciones militares, hizo de que el Automóvil Club San Nicolás, después de hacer tantos años de carreras en la Emilia, fuerza libre, fuerza limitada, fuera al turismo de carretera. Llegamos en 1959, gana Alberto Logulo, 1961 gana Vicente Tirabasso, 1964 Jorge Ángel Pena, 1965 Carlos Loeffel, en el 66 gana Eduardo Tuqui Casá, en el 67, que acá vamos a estar hablando ahora en un ratito, gana Larry, una carrera que había punteado la Garrafa, tan conocida, de Andrea Bianini, y gana con el Torino Luteral. Y en el 69 se corre la última, porque se construye acería LD en Somisa y queda el camino, el pentágono debajo de la fábrica. Pero bueno, volvamos a este aniversario del 25 de agosto de 1967. La carrera era el día 27. Bien. El día viernes, cuando ya los pilotos empezaban a llegar, yo te digo, para mí era, con 14 años, metido en todos los talleres porque, ¿qué hacían? Los pilotos llegaban a San Nicolás y se iban a un taller. Pedían lugar en un taller para meter el auto hasta el sábado, que venían a Parque Cerrado en el playón de Somisa. Oscar Cabalén llegó de Córdoba, pasó por el Hotel Colonial, dejó sus cosas y se vino al circuito. ¿Por qué? Le había pedido al equipo Ford, al equipo de Horacio Stiven, que quería probar el auto, porque una semana antes, en Buenos Aires, en el Autódromo de Buenos Aires, un auto similar al prototipo Ford que iba a correr de Horacio Stiven, con motor F100, se accidenta Tilio Viale del carril, él sufre graves quemaduras, mientras que su acompañante fallece. Hay fotografías donde está Cabalén mirando el auto accidentado, y una semana después tenía que correr él. Perdón, ¿y esto fue exactamente cuánto tiempo antes y en dónde? Una semana antes en Buenos Aires. Buenos Aires. Una semana después corrí acá con el mismo, el otro auto, que en Buenos Aires no había podido correr. Viene a San Nicolás y le pide al equipo que traiga el auto directamente al circuito. Llega desde el Colonial, que había dejado la ropa, todas las pertenencias, se sube al auto y da una vuelta calentando, tranquilo, despacio, con su acompañante Horacio Pedernera, era el acompañante habitual de él. Cuando da una vuelta,
para y se saca la campera porque ya había entrado en calor él también. Oscar Caballén me refiero, ¿no? Entonces se baja, le dice a Pedernera, déjame la campera, dice que ya me siento incómodo con la campera. Cuando se baja Horacio Pedernera, un chico, Guillermo Pachacho Arnaiz, que era corredor de motociclismo de 18 años, tenía la promesa de Caballén de llevarlo a dar una vuelta en el prototipo. Y él era mecánico del equipo. Cuando vio que Pedernera se bajó a dejar el pullover, se subió al auto y dice, vos me prometiste, le dice a Caballén, que me ibas a llevar a dar una vuelta. Sale a dar una vuelta y ahí se produce lo que vinimos a comentar y donde estamos ahora, lamentablemente, el monolito, ¿no? Exacto. Él gira y desde lo que es la fábrica va por la recta que llega a La Montañita, un lugar que se llama La Montañita, o lo llamábamos. De ahí hay una larga recta hasta la curva de Sánchez, y esa curva de Sánchez ya ahí desemboca en la recta que iba desde la curva de Sánchez hasta lo que hoy es adentro de Somisa. Exacto. O Ternium. Claro. Cuando llega frente a la fábrica Grefar, que era de refractario, los muchachos de la fábrica, que son de los pocos testigos que había, porque escucharon el ruidito del auto, el sonido del F100, se vienen todos. Cuando pasa frente a la fábrica, a 205 se estima, 205 kilómetros por hora, se dice, no hay nada cierto, se dice que un camión había provocado que Caballén pudiera pegar un volantazo, o quizás algún desperfecto del auto. Lo cierto es que se va para el otro lado del camino, y de allí empieza a derrapar, a hacer trompos, y se eleva. Ahí cuando se eleva ya pierde capó, pierde todo y llega hasta este lugar donde estamos nosotros. Son más de 200 metros prácticamente. O sea que este lugar es como muy estamos emblemático. En el lugar donde quedó el auto. El auto, el prototipo, estaba armado de una manera que demasiado peligrosa. Por eso se prendió fuego en Buenos Aires y por eso se prende fuego este. Los tanques de nafta estaban en las puertas, para hacer que el auto tuviera un peso equivalente en todos sus lugares y tuviera un peso para las curvas más que nada. Cuando cae el auto, ellos estaban los dos sentados, agarrados, hay imágenes de eso, pero explotó inmediatamente. No hicieron tiempo a salir, no sé si estarían a lo mejor choqueados o estarían a lo mejor, algunos ya estarían muertos. Claro. Y bueno, ahí mueren carbonizados. El auto queda en este lugar que estábamos nosotros. Y no se sabe, ya te reitero, si hubo un camión que se cruzó porque la ruta estaba abierta. No era un día, el circuito, el Pentágono se cerraba solamente el sábado cuando ya estaba el parque cerrado y a la tarde se hacía clasificación y el domingo durante todo el día por la carrera porque la gente se quedaba comiendo asado hasta que después de la carrera y todo lo demás. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar, o sea, ¿el circuito estaba abierto o días...? Y eran caminos que iban camiones a Somisa. Ya, toda la fábrica, había fábricas acá. Entonces se estima que puede haber sido un camión, según dicen algunos. Otros dicen que puede haber sido un problema del auto. Ese mismo auto, mirá si estaría mal hecho con el tema del octanaje que tenía la nafta, que era muy alto. Enseguida, una chispita, cualquier cosita agarraba fuego. Que al año siguiente lo agarra Pairetti, pide un prototipo igual. Lo único que hace, le hace un spoiler en la parte trasera y pasa los tanques de nafta, los pasa a detrás del asiento como todos los turismos de carretera. Y en el año 68, con el trueno naranja, que es ese, sale campeón. ¿Sale campeón y exactamente dónde? Corrió en el Autódromo de Buenos Aires, porque acá en el 69 ganó Pairetti, pero ganó con el Nova naranja, que era una Libre 3 con motor Chevrolet. Las Libre de Berta y de Pronelo, pero con motor Chevrolet. Y bueno, después se corrió en el 69, en el 67 se corre la carrera el 10 de septiembre. O sea, se corre la carrera, se corre la fecha, claro, por el accidente. Fin de semana. Se suspende el 27 y se hace el 10 de septiembre, es cuando gana Larry, Rodríguez Larreta, con un Torino Luteral, después de que había punteado de las 35 a 29 vueltas la garrafa, se queda por un problema de caja y gana entonces Larry. Cuando se va a alargar la del 69, está Emiliosi con el Halcón, por primera vez con el Halcón, que también un prototipo Ford,
dan una vuelta previa, que no se daba, generalmente en los semipermanentes no se da la vuelta previa. De a dos, los autos dan una vuelta como homenaje a Cavalén, por 2 años antes de su fallecimiento, pasan aquí frente de a dos, todos los autos con engrillado para después largaban 2 autos cada 10 segundos, claro, o cada 7 segundos, cada 10 segundos, y el único que se detiene aquí, te va a tocar a vos, porque el único que se detiene acá enfrente a hacerle un homenaje es Rubén Miglierini, tu papá. Es muy emocionante lo que me contás, porque cuando él me contó toda la historia esta, le digo, vos no me contaste algo muy importante, que te detuviste frente a... Claro, él se detuvo aquí frente al monolito y los demás pasaron a marcha muy lenta haciéndole un homenaje, pero él se detuvo y después tuvo que recuperar su lugar en la grilla porque se había quedado como haciéndole un minuto de silencio, pero él se quedó un ratito frente al monolito. Eso es a grandes rasgos, después la carrera se corre y gana lo que te decía Pairetti con el Nova Naranja. Claro, claro, exacto, eso fue en el 69. Y tu papá termina 10º, que actualmente es el único piloto, bueno, está Marito García, también que corrió de Ramallo, y está Rubén Miglierini, que son los que están con vida y que pueden dar fe del año 69, ¿no? Volviendo a Cavalén, ¿no? Digamos, porque eso no fue una curva, donde él, no, justamente en un lugar recto, la curva de Sánchez está un poco más allá, claro, y cuando agarró la recta ahí sí aceleró, y por eso venía 205, 210, frente a Grefar es donde él se va para la otra mano y están las marcas del auto que después cruza para este lado y ahí empieza a hacer trompo y a volar. Y cae acá, mirá todo lo que recorrió, más de 200 metros. Increíble, volviendo por lo que nos compete, digamos, hoy, este tema del homenaje, porque acá, bueno, vemos que hay un monolito muy interesante, muy lindo, muy emotivo también, ¿no? Ya que, bueno, él era cordobés, esto es lo que quería... Él era nacido en Chabás, en Santa Fe, pero desde muy chiquito estaba radicado en Córdoba. Está en el cementerio San Jerónimo de Córdoba, y bueno, ahí va mucha gente a visitarlo a su tumba porque sigue siendo un ídolo cordobés. Su primera carrera la gana precisamente en la vuelta de Villa Carlos Paz, que era el lugar que él conocía, donde iba a entrenar al Pan de Azúcar, Villa Allende, Cosquín, lo hacía ida y vuelta y con eso entrenaba todos los días, y ahí gana después la vuelta de Carlos Paz. Es la primera carrera que gana Cavalén. La primera. Y llegó a correr con Cupecita, sí, cuando la época de las Cupecitas, fue ganador con un Mustang. En el 66 gana el Gran Premio de Turismo con un Mustang y por eso en el 67 Ford lo llama. Ese año Cavalén había ganado 3 carreras. Llevaba ganada 3 carreras hasta el momento del accidente. Y había sido subcampeón en el 61, había corrido con Falcon también, es decir, un piloto extraordinario, corrió con Peugeot 404 en Turismo Nacional. Fue a correr la Mille Miglia a Italia, a Europa. Wow. Fue suplente de Fórmula 1 internacional en el año 61 en Buenos Aires. Estuvo como piloto suplente. Así que tiene una trayectoria, lo que era Cavalén y para los cordobeses y para el automovilismo general, impecable, ¿no? Claro, o sea, una gran figura, un gran emblema del automovilismo y un gran piloto que hizo su recorrido y bueno, lamentablemente lo tenemos que recordar de esta manera con este accidente, pero quizás, fue algo emblemático el tener que hacerlo acá, ¿no? O el que suceda acá, en este espacio. Así es, Oscar Cavalén, el turco, conocido como el turco, o el califa. Estaba el califa grande, el califa chico, el otro era Nasif Estéfano, que precisamente era el piloto titular en el 61 y él era el suplente en la Fórmula 1 internacional que se corría en Buenos Aires. Así que bueno, sí, un piloto realmente extraordinario y que ha corrido en todo lo que se propuso.
Cuando tenía muy pocos años, recién había pasado la mayoría de edad, le agarró un ataque y se fue a Buenos Aires, se compró una moto y ahí empezó toda su aventura, a correr en motos y después ya pasó a los autos. Porque si no es moto, es karting. Karting o moto era la cosa. El karting era un poco más raro, ¿no? Sí. Es mucho más ahora que la escuela arranca del karting. En esa época, bueno, empezaban en moto, como empezó Gradasi, como empezaron un montón de corredores, empezaron en Cupeiro, Caldarela, todos empezaron en motos y luego pasaron al automovilismo. Cabalén, igual. Y este lugar, digamos, donde se corría, ¿no? Este Pentágono, bueno, dejó de correrse después, justamente en el 69, fue la última. En el año 69 no le querían dar la fecha al Automóvil Club porque ya iban a construir la serie LD. Y terminan en fabricaciones militares yendo. Estaban don Juan Escupa, bueno, había mucha gente que estaban en esa época en el Automóvil Club. Y porque en realidad el predio era fabricaciones militares, pero la carrera era San Nicolás de Ramallo. Claro. La carrera era, la gente que había acá en el circuito venía de todo el país, pero yo creo que en Ramallo no quedaba nadie y en San Nicolás tampoco. Claro, todo el mundo venía para acá. Era lo que teníamos acá en la zona, como hoy en día es el autódromo, ¿no? Claro. Era lo que teníamos de canalizar nuestro gusto por el automovilismo en un lugar. Este Pentágono para mí quedó en la historia. Yo he hecho filmaciones también y tengo un proyecto de entregar un premio que contenga algo que pertenece a este circuito. Y te digo, en mi casa guardo en la mesa de luz un pedacito del auto de Cabalén. Eso iba a preguntar, porque yo, que estamos acá con el señor Roberto Napoli, que no lo dije desde el principio porque lo presenté como el gran historiador, periodista y demás, me contó ese detallecito y dije, bueno, si la mística existe acá, también es como que está en todos los rinconcitos. ¿Qué es lo que tenés? Claro, hay alguien que se llevó el capó. No sé si de San Nicolás o de alguien que no era de acá. No se sabe dónde está el capó. No se sabe dónde está el capó. Pero bueno, el capó era asegurado con un tipo de resorte, con una manija, y eso en el desprendimiento se estira y se corta, porque era todo zigzagueante, está todo estirado, cortado y está la manijita arriba. Todo eso cromado lo tengo yo en mi mesa de luz. Qué bárbaro. Que perteneció al auto de Cabalén. Por lo menos que yo sepa es lo único que hay de ese auto. ¿Qué te parece si pido la cuenta? Ah, sí, dale. ¿La cuenta? Gracias. Igual, antes de irnos, me gustaría que... Vamos a hablar más aún. Y con banda de ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago que los celos de ese totito. Ya viene, ya porque nos vamos. sabe que estamos al ritmo y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema. Y que si tu papá se entera, mamadera la que me espera. Y aunque yo soy un calavera, día y noche en esa vereda, para amar tengo mil maneras. Mil poemas pa' vos, mi nena. No puede ser, está todo iluminado. Todo. Nunca y el bardo. Ahí, para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito de esa esquina te espero. Para darte el beso más largo. El verdadero beso de vago. Que no vas a olvidar jamás. San Nicolás, una ciudad iluminada. Que me tiene loco su manera de mirarme, como ella le hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme, sus ojos marrones. Viví en tu mundo. Vestite en el nuestro. Más bar. Ropa deportiva. Los mejores. Siempre junto a los mejores. Qué lindo ser recordado
digamos, un oficio, como bueno, en este caso es el automovilismo, por el talento, la dedicación, Sí. que lo que veo que realmente hubo muchísimas figuras y lo sigue viendo, porque realmente sigue viendo mucha gente dedicada al automovilismo. Bueno, ahora ni que hablar con nuestro querido Colapintor, que muchos chicos que se dedican. Sí, claro. Lo que pasa es que, aparte lo único que arrancan de muy chiquito. Decía el Flaco Traverso en algún momento que a los chicos hay que subirle un karting, pero dejarlo vivir hasta los 18 años, tranquilo. Que viva la infancia, que viva la juventud tranquilo, que salga de joda, como decía él, y después le dan autocarrera. Él a los 21 debutó. Claro. Entonces, y mirá todo lo que logró. Pero bueno, las bromas y toda la joda que había en las salidas eran los asados. Claro, en definitiva sí, pero bueno, ahora los chicos a los 6 años ya te lo suben a un karting, ¿no? 6, 7 años ya están arriba de un karting, y bueno, por ahí es como las presiones que tienen después de los mismos padres, todo. Ocurre en todas las actividades deportivas también. Claro. Pero bueno, en definitiva, para mí, yo estar en este lugar o en este momento, yo no te puedo decir cómo me palpita el corazón, pero nosotros veníamos, la curva de la montañita era la nuestra. Pero todo el pentágono de Somisa, es más, en el primer, había un monolito anterior que después lo dañaron lamentablemente, que tenía el dibujo del pentágono, y ese se le había pasado yo a un señor Maggiori, que había trabajado también por el primer monolito, que no sé si estaba en el mismo lugar o estaba más para aquel lado. Pero este es el lugar donde quedó el auto y donde quedó lamentablemente Cavalleni y Pachacho Arnaiz. ¿Y qué te significa, un poco lo dijiste recién, qué te significa a vos, bueno, obviamente estar en este lugar, más allá de que te late muy fuerte el corazón, pero... Y yo vuelvo a los talleres, vuelvo a meterme, a escabullirme, a esconderme en alguna fosa para que no me saquen, a mirar los autos de carrera, a ver, lo que pasa es que ahora, ¿por qué es lo que decía también el Flaco Traverso? Ya no hay ídolos. Porque qué sé yo, vos el ídolo lo conocías por una foto, en una revista, no lo veías nunca, y cuando venía acá y vos lo veías en un taller, y vos lo mirabas, decías, mirá, el que va a 260, 250, el que ganó, el que habló en la radio, era un dios, claro. Era un dios como ver un corredor en ese momento. Ahora no, porque los tenés todos con vos. Exacto, claro, Era cambió. Distinto el manejo de antes. Y además porque hay otra cosa que también tiene razón lo que decía el Flaco Traverso. Los autos ahora son carreras de auto y no carreras de piloto. Claro, es el entrenamiento de un piloto, ¿no? Porque eso era muy fuerte, que de hecho ahora sigue siéndolo, ¿no? Todo el entrenamiento específico que tiene que tener un piloto, pero... El Flaco quería que le pusieran más problema al piloto, claro. Que él resolviera, que no fuera todo motor y tengo motor y ando, el auto dobla bien y ando, me dieron este auto que es un lujo y ando, no, que el piloto tenga que frenar, que sepa frenar, dónde cortar, cómo doblar. Antes se manejaba derrapando, ahora no vas a ver nunca que uno, salvo que se toque, no algo por el estilo. Cuerpo, mente, alma, emoción y todo, el corazón para correr, era un poco el tema, digamos. Sí, y sangre en las venas. Sangre en las venas. Nafta en las venas. Nafta en las venas, claro, exacto. Y bueno, y acá seguimos con, bueno, realmente este monolito, la verdad que es muy emocionante estar acá. Es muy místico, Roberto. Sí, ¿qué me vas a contar? Bueno, arriba está el auto del accidente, el Falcon, con el que ganó en turismo de carretera, el del medio. El de abajo es el Mustang, con el que ganó en turismo, y corrió también en turismo de carretera. Bueno, y abajo el homenaje a Guillermo Pachacho Arnaiz, también el copiloto. Su copiloto que no estaba justamente con él. Mirá vos, cuando Pedernera, que era el acompañante, se vio lo que pasó, yo creo que nunca lo pudo asumir. Antes de morir Pedernera dijo que nunca había asumido lo que había pasado y por qué tuvo que pasar así, ¿no? ¿Qué hubo? Fue todo un movimiento muy fuerte, imagino, acá, en toda la zona, para todos los ramayenses, todos los nicoleños, todo este accidente. Se vinieron todos para acá, estaba todo San Nicolás y Ramallo estaban acá. La fábrica, salían los obreros de la fábrica, incluso los bomberos de fábrica vinieron todos urgentes para acá, porque la columna de humo, la explosión, y bueno, fue como reguero de pólvora, ¿no? Y aparte, bueno, toda la gente que había acá también, que vinieron de
de la fábrica Grefar. Y si lo tuviésemos, para cerrar, si tuviésemos que decir algunas palabras específicas o recordarlo de alguna manera a Cabalén más allá de este accidente, ¿no? Porque vos hoy nombrabas algunas cositas de él. ¿Qué podrías decir? Algo que para recordarlo como obviamente una excelencia en el automovilismo, pero... Sí, de los pilotos más completos que hubo, porque manejaba en montaña, manejaba en el llano, manejaba en turismo nacional, en turismo de carretera y hasta en Fórmula 1 internacional, que estuvo de suplente. Y en la Mille Miglia en Italia, que no todos iban a correr esa carrera también. No tiene antecedente como para decir que es uno de los máximos pilotos que tuvo la República Argentina. Sí. Qué bueno, un talentoso que bueno, que le estamos rindiendo un gran homenaje estando acá. Y la verdad que es muy místico este lugar. Agradecer, muchas gracias a todos, porque realmente gracias Roberto por todo el relato, por todos los sentimientos, por todos los datos que aportaste. Y la verdad que como en toda profesión, en todo oficio, el talento siempre hay que entrenarlo. Y bueno, me parece que él fue un gran ejemplo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.